Este es un apartado muy importante. Es un apartado muy importante porque aquí vamos a empezar a manejar un concepto del que luego veremos múltiples ejemplos y que se profundizará en otros temas de los varios que componen mi canal, que es el concepto de función. El concepto de función. Una función es una correspondencia. Tú tienes que pensar una función, por ejemplo, pues estarás acostumbrado, habrás visto alguna vez que te escriben f de x igual a x al cuadrado menos 3 o y igual a la raíz de 3x más 1. Y dicen, tenemos una función racional, tenemos una función irracional, tenemos una función polinómica. ¿Qué es una función? Hay una manera más o menos intuitiva de definirla, más coloquial, hay una manera rigurosa, tenemos que jugar un poco con todo, tenemos que hablar con rigor, pero al mismo tiempo voy a intentar utilizar el lenguaje mundano para acercarte el concepto. Me parece un precio asequible. En ocasiones los profesores se niegan a utilizar un lenguaje mundano porque es poco riguroso, y yo eso lo entiendo. Pero si llamando a las cosas de esta manera, de esta otra manera, se consigue que la gente comprenda lo que está haciendo, a mí me parece, como digo, un precio razonable. Me parece un precio razonable. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser las dos cosas. Una forma semi-intuitiva de entendernos y al mismo tiempo la definición rigurosa, porque es algo que debes conocer y que te van a pedir. Entonces, la manera intuitiva o coloquial de lo que es una función, pues una función viene a ser como una maquinita a que tú le das unos números y te devuelve otros. Es un proceso, una operación matemática o una serie de operaciones matemáticas, de manera que tú le das números y te devuelve otros. Como si fuese eso, como si fuese una caja con unos mecanismos, de manera que tú introduces la tarjeta con un numerito y va y te devuelve otra tarjeta con otro numerito, que puede ser el mismo o distinto del que tú le has puesto. Esta es un poco una forma de definirlo, de andar por casa, muy de andar por casa. Vamos a ir dotándola de rigor. Una función se llama en matemáticas una aplicación o una correspondencia. Una correspondencia está mejor dicho. Eso ya es lenguaje un poco más técnico, más riguroso, más correcto. Es una correspondencia entre dos conjuntos. Entonces está el conjunto de los valores que le damos y está el conjunto de los valores que escupe la maquinita, los valores que nos devuelve. Entonces es una correspondencia, lo que hace es asociar. Le damos, por ejemplo, el número 3, nos devuelve el número 5. Le damos el número 2, nos devuelve el número 6,3. ¿Por qué lo hace así? Evidentemente no es el resultado de algo mágico, sino que en la práctica va a ser el resultado de una serie de operaciones. ¿Qué operaciones? Pues operaciones como las que estoy escribiendo aquí. Entonces yo a esta función, que tiene una y y una x, cojo la x, le doy el número 1, lo multiplica por 3, se obtiene como resultado 3, más 1, 4, y la raíz de 4 es 2. Ahí lo tenemos. Yo le he dado el valor 1 y me ha devuelto el valor 2. Entonces, esa maquinita, que al principio parecía así como algo mágico, pues en la práctica, ¿qué va a ser? Va a ser una operación o un conjunto de operaciones que nosotros vamos a tener delante. Operaciones matemáticas todo el tiempo. Aquí, ¿qué pasaría si le diese el 1 aquí? Pues que haría 1 al cuadrado, 1 menos 3 menos 2. Entonces, esta es una función que actúa de manera diferente a esta. Lógico. Esta es lo que se llama una función polinómica, esta es una función irracional. Esta es polinómica y esta es irracional. Entonces, actúan de manera distinta, son el resultado de unas operaciones distintas y, por lo tanto, cuando yo introduzco los mismos números, me dan unos números distintos. Los números que nosotros le damos son los valores de x.
Fíjate que lo he escrito con toda la intención f de x en un caso e y en el otro caso, porque son las dos notaciones con las que tienes que estar acostumbrado. Tanto f de x como y son correctas. Nosotros tenemos un conjunto de valores x que son todos los que le podemos dar. Aquí yo me vengo a esta función, puedo sustituir el 0, puedo sustituir el 1, puedo sustituir el 10, no pasa nada, 10 al cuadrado 100, 100 menos 3, 97. Pues cuando le doy el valor 10, cuando le doy a la función el valor 10, realiza una serie de operaciones y me devuelve 97. Mientras que cuando le hemos dado el valor 1, realiza una serie de operaciones y me da el valor menos 2. Entonces se establece una correspondencia. Una correspondencia es como un emparejamiento. Yo le doy unos valores y me devuelve otros. Que no son fruto del azar ya. Porque lo que es la maquinita, esa maquinita a la que le damos unos valores y nos devuelve otros, adquirirá forma tangible que es a las que nos tenemos que acostumbrar. A esa forma es a la que te tienes que acostumbrar. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Las funciones, primero las rectas, luego las funciones polinómicas, luego las funciones racionales, luego las funciones irracionales. Eso lo vamos a ir trabajando, pero en todos los casos se va a producir el mismo sistema. Nosotros daremos unos valores y nos devolverán otros. ¿Mediante qué? Mediante una serie de operaciones matemáticas definidas que nosotros conoceremos. Como conoceremos la maquinita, pues la maquinita viene a ser esto. El proceso por el cual un número se convierte en otro. A los valores de x se les llama los originales y a los valores de y se les llama las imágenes. Decimos que 10 es el original de la imagen 97, menos 2 es imagen de 1, que es el original. ¿De acuerdo? La x es también la variable independiente. La x es la variable independiente. ¿Por qué es independiente? Porque va tomando todos los valores que a mí me da la gana. 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 10. La y es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque esto de aquí ya viene obligado. Claro, si yo tengo escrita una operación o un conjunto de operaciones que me dependen de una letra y yo le doy un número a dicha letra, toda la operación ya se puede realizar. Aquí la operación está latente. X al cuadrado menos 3 está como esperando a que x se concrete en un valor concreto, iba a decir, en un valor particular. Está esperando a que x se concrete en un valor particular y ese valor se lo podemos dar nosotros y en principio es el que a nosotros nos dé la gana. Luego ya veremos que hay restricciones y que no siempre le podemos dar los valores que queramos a las funciones. Pero en principio yo tengo libertad a la hora de escoger las x, no tengo libertad a la hora de escoger las y, porque cuando sustituyo la operación ya está concretada. La operación ya se hace y el resultado viene obligado. Yo escojo darle un 10, pero no escojo que dé un resultado de 97. De eso es algo que me entero a posteriori. Eso es algo de lo que me entero a posteriori. Entonces podríamos decir que una función es una correspondencia. Es una correspondencia entre dos conjuntos que serán dos conjuntos numéricos. Una función es una correspondencia entre dos conjuntos numéricos de manera que a cada original del conjunto de partida le corresponde como mucho una imagen del conjunto de llegada. Vale, puede suceder, y de hecho ocurre, que distintos originales vayan a parar a la misma imagen. Si yo cojo la función y igual a x al cuadrado, yo le puedo dar a la x el valor menos 2 y sustituirlo. Lo que hace la y es elevar al cuadrado el número que yo le he dado, menos 2 al cuadrado, que es igual a 4. ¿Qué pasa si le doy el valor 2? Pues que si le doy el valor 2, 2 al cuadrado es 4, con lo cual lo que ocurre aquí es que tanto menos 2, sonido más desagradable, tanto menos 2 como 2 me devuelven el mismo número. ¿Vale? Eso puede suceder. Lo que no puede suceder
es que un mismo original me dé dos números distintos. Por eso he dicho que una función es una correspondencia entre dos conjuntos numéricos, de manera que a cada original del conjunto de partida le corresponde a lo sumo una imagen en el conjunto de llegada. Es posible que un número no tenga imagen. Eso es posible, nos lo encontraremos. Y entonces tendremos que hacer una restricción en el conjunto de partida. Todo eso ya se verá. Todo eso ya se verá. Puede ocurrir que haya números que no sean imagen de nadie. Por ejemplo, aquí -1 se quedaría solo. Ningún número va a parar a -1. Porque si yo le doy aquí un 1, 1 al cuadrado es 1. Si le doy -1, -1 al cuadrado es -1 por -1, que también es 1. Pero ningún número va a parar a -1. La función, la correspondencia y igual a x al cuadrado hace que ningún número vaya a parar a -1, ni en realidad a ningún número negativo. Y en realidad ningún número negativo, es decir, el -1 no es el único al que le va a pasar eso. Todo eso son peculiaridades que iremos descubriendo. Son peculiaridades que iremos descubriendo. Entonces, puede haber valores que no sean imágenes de nadie. Puede ocurrir que distintos originales tengan la misma imagen. Lo que no puede suceder de ninguna de las maneras es que un mismo valor original digas, no, pues su imagen es 3 y -1. No, eso no puede suceder. Una función es una correspondencia entre dos conjuntos numéricos, de manera que a cada original del conjunto de partida le corresponde, como mucho, a lo sumo, una imagen del conjunto de llegada. Entonces, eso es lo que vamos a concretar cada vez más. ¿Qué conjuntos numéricos vamos a trabajar? ¿Quiénes van a ser las funciones? La función será el resultado de una operación, y esa operación puede ser muy compleja. Yo me puedo inventar una función complicadísima diciendo seno trigonométrico de x al cubo menos 4 más el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de x. Puedo, echar el carro por las piedras e inventarme una función rarísima, pero de todas formas esa función la tendremos delante, la veremos, no será una cosa mágica o esotérica. De todas estas funciones las vamos a ir conociendo progresivamente. Algunas están descritas en otros temas de mi canal. Entonces yo ya iré avisando diciendo, mira, si te vas a determinado vídeo encontrarás una información más detallada sobre tal función. Yo voy a hablar aquí de todas, pero de una manera introductoria, de una manera de perderles el miedo, de ir conociéndolas. Porque lo que ocurre con las matemáticas muchas veces es que la dificultad con las matemáticas es un resultado del miedo, el miedo que se le tiene a las matemáticas. Entonces la mente se cierra. La mente se cierra, no quiere saber nada, está ahí temblorosa en un rincón. Eso es lo que hay que vencer. Entonces la forma de vencerlo es viendo las cosas poco a poco y explicando cada cosa y acercándola. Es lo que estoy intentando hacer. Al principio te lo he explicado como la maquinita, luego ya le he dado una definición más rigurosa. La de la correspondencia ya es una definición más rigurosa. Entonces vamos a seguir con las funciones.